Continuamos con esta entrevista con el profesor Melanio Paredes. Él es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, fue ministro de Educación, de Industria y Comercio, dentro de otros cargos. Bueno, entonces está lo de el asunto que comienza esta semana y que ya se perfila en mi campo. Dicen que el domingo que va a ser bonito desde el sábado se ve y viceversa. Si no va a ser muy bonito, también ya desde el sábado se auscultan nubarrones. Sabiduría popular. Así es. Juan Bosch le daba mucha importancia a esa sabiduría popular porque él decía que Lo recogió en sus sí, cuentos y lo aplicó en política. así es. Bueno, por el discurso que uno pudo ver de Reinaldo de las Mercedes en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Senado, ya pues obviamente se sabe cuál es la dirección con respecto a este asunto desde el sistema de primarias, si van a ser abiertas o cerradas. Todo el mundo da por un hecho que el Senado va a aplicar la fuerza. Y entonces aparentemente en la Cámara de Diputados va a haber una situación de o freno a esa iniciativa o de lo que algunos dicen son sacamiento y cosas así. Todo se le pega a ustedes porque el pleito más grande es entre ustedes. Siguen también la situación de ustedes trasladándose ahora a la parte política. Hay señales ominosas y esas señales comenzaron con el mismo 27 de febrero con el discurso del presidente del Senado, que debe entender siempre que ese es un escenario preparado para que el presidente de la República se luzca, Sí. pueda presentar las evidencias de sus realizaciones, pueda sembrar optimismo que lo hizo y proyectar lo que sería las iniciativas más importantes para el resto de su mandato o al menos para el siguiente año. Pero nuestro querido secretario general, el presidente del Senado, hizo un discurso que tiene que ver más, según uno puede percibir, con sus posiciones individuales y particulares. Todo el mundo sabe que Reinaldo Paredes anida o alienta un proyecto presidencial. Entonces la gente no lo puede ver como eso árbitro. no es pecaminoso ni es malo. Tiene todo el derecho, pero en la condición de ser presidente del Senado y árbitro de un proceso de reformas, tiene que guardar las formas entonces. Y esas formas no fueron guardadas. Todo el mundo sabe que él fue capaz de contradecir públicamente una posición del presidente del partido, que si bien pueden expresarse en el comité político o lo interno y debatirse, públicamente deben cuidarse de manifestar esas discrepancias tan evidentes porque no son buenas señales, ni al partido ni al resto de la sociedad. Por eso me parece que fue innecesaria que él defendiera, y yo digo, no solamente calificar de absurda y peregrina la afirmación de que puede ser inconstitucional la imposición de primarias abiertas en los partidos, sino que él reivindicó una modalidad anacrónica de democracia, como es que la asamblea de la convención de delegados. El PLD nunca respetó ni creyó en el mecanismo de convención de delegados, nunca. Siempre en el PLD, en su primera etapa, la votación era orgánica, de manera que se expresaran los compañeros interactuando en sus organismos. Pero a manera interna, ¿verdad? Interna. Y posteriormente, y eso llevó a Bosch a su última candidatura en el 90, por Bosch siempre, aunque fuera el único candidato, tenían que votar los miembros del partido, todos, sin excepción, no los ajenos, los militantes, no los simpatizantes, los miembros del partido. De manera que en el PLD se instituyó desde hace mucho tiempo en sus estatutos el sufragio directo y universal para la posición de elección popular y hasta para las posiciones internas. Por eso, sacar que la convención de delegados es un mecanismo que se ha utilizado históricamente es lamentable porque eso no es democracia. Ese es el instrumento por excelencia del clientelismo. Tú te las arreglas para traer 200, 500, 1000 personas acá y esos 1000 deciden por el resto del universo de miembros de los partidos o el universo de la membresía
una, simpatizantes una, de la una, organización. una disposición que ya choca con la Constitución De la República, la que en su República. artículo 16 Sí, habla de de que hay dos paradigmas, la democracia interna y la así transparencia. es. Entonces, yo pienso que lo peregrino fue justamente la intervención del presidente del Senado, queriendo justificarse. Pero hay otros signos ominosos, Héctor, amigos televidentes. Hubo una comisión bicameral constituida de consenso entre los presidentes de ambas cámaras que avanzó el año pasado hasta consensuar, llegar a acuerdos preliminares en más del 90% de los articulados de ambas leyes, la ley de partido y la ley de régimen electoral. El presidente del Senado anuncia que se va a crear una comisión especial de senadores. Todo el mundo sabe cuál es la correlación de fuerza en el Senado. Y que esa comisión especial de senadores, en términos de una semana, ya va a evacuar una decisión. Y antes del mes va a estar aprobada en el Senado. Y yo me pregunto, ¿va a seguir el mismo derrotero que el Código Penal? Que finalmente los senadores votaron en una dirección, los diputados votaron en otra dirección y nos quedamos sin pito y sin flauta. Nos quedamos sin Código Penal moderno que incorpore los ilícitos propios de esta época, que establezca el cúmulo de pena. No, tenemos un Código Penal del siglo XIX. Entonces nos vamos a quedar con la anacrónica ley Calimocha del 97 porque nos pudiéramos quedar sin ley electoral y sin ley de partido. Por un tema elemental hay tres posibilidades. Una, la que debe asumir el Senado, la República y los legisladores que han quedado en libertad, han quedado para poder actuar bajo su libre albedrío. Y es, si no hay un consenso, si hay 26 partidos que dicen que no, si el PLD en su mayoría, o al menos la mitad del PLD, tampoco está de acuerdo, si el presidente del partido ha dicho públicamente que no, que eso es contraproducente, no se quiera imponer una decisión. No, y el presidente también de la Junta Central Electoral, que fue quien depositó los anteproyectos y además quien atacó la constitucionalidad de la ley de primarias abiertas, que hay una sentencia. Hay también una disposición del Tribunal Superior Electoral donde ha dicho claramente que lo lógico y lo ideal es que los candidatos a todos cargos en los partidos lo elijan sus militantes. O sea, que no solamente la parte política, sino que la jurisprudencia está ahí. El buen sentido político entonces aconseja que el tema de primaria o competencia interna de los partidos se deja del estatuto de los partidos y se saque de la ley y avancemos en las demás normas. De hacer lo contrario, entonces estaríamos bajo dos posibilidades, las dos perniciosas, o que se caigan los proyectos de leyes o que tengamos una imposición en una dirección que tendría un alto costo político. Pena de la vida si algún sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana se le antoja modificar el cuadro de fuerza que hay en la Cámara de Diputados mediante mecanismos o subterfugios ampliamente rechazados. De irse por ese camino, tendríamos que pagar un costo político muy elevado y estaríamos propiciando la inminente división del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo no? Hay una propuesta que tú, cuando la bicameral estuvo, el movimiento pues interno del PLD que tú tienes, presentó, creo sí, que... Así es. Sí. Y en esto, Héctor, tenemos que abogar por la ley necesaria. La ley no puede ser una ley cualquiera que no tenga, como dicen popularmente, dientes, que no tenga régimen de consecuencias, sino que sea una ley que todos estemos obligados a cumplirla porque tenga un régimen de consecuencias. En estos días hemos visto el tema del voto preferencial. Prácticamente el presidente de la Junta Central Electoral, en una conferencia del Foro de Partidos Políticos, donde estaban todos, excepto el PRM y el PLD y el Alianza País, pero estaban todos los partidos emergentes y de la oposición, plantearon que el voto preferencial a nivel de la regiduría es impracticable, que no hay manera, si no hay voto electrónico, si no hay mecanismo para un conteo rápido, que se pueda llevar el tema del voto preferencial. Y se han hablado de otras iniciativas también. Yo entiendo que hay tres cuestiones básicas que tiene que tener la ley electoral y la ley de partido. Primero, la administración de los procesos por parte de la Junta.
Eso es innegociable. Eso es innegociable. Sí, porque ya... Fíjense lo del PRM, están haciendo un esfuerzo que yo abono, sí, uno saluda abogo eso, de que sí, puedan salir sí. exitosos. Ya se está hablando de posposición. No, es que ya hay problemas. Hay problemas. Es que en el ADN de nuestra partidocracia es difícil construir democracia, es muy difícil. Entonces tiene que tener un árbitro imparcial, que no haya problema, que ordene a los partidos que elaboren sus padrones, los depositen, cruzarlo, depurarlo, y donde hayan elementos comunes, ustedes se quedan fuera de ese padrón e inscríbanse de manera explícita en cada partido. 2, el costo de la campaña. Hay que establecer un límite a las campañas electorales, porque el dinero y el poder lo pueden modificar todo. Una campaña de mucho tiempo, una campaña en que impera el dinero, es la contaminación más perversa que puede tener la democracia. Bueno, las condiciones antes para ascender de un dirigente político era su trabajo social, su trabajo político en las comunidades. Ya no, ya si el tipo tiene unas cuantas rifas de aguantes, una cuanta planta de envasadora de gas, el tipo es congresista seguro y miembro de dirección de... Y la gente vota por un número, porque no se sabe qué ese individuo o qué persona está planteando sobre todos los temas de la agenda nacional que tienen que pasar finalmente por el Congreso. El otro tema es de la renovación periódica de las direcciones. Sí. Ahí es el cáncer de la partidocracia en este país, y muchas veces ni siquiera no es partido gobernante, hasta los propios partidos emergentes, que son asociaciones de familia, quieren que haya esa renovación periódica. Eso son ellos los presidentes de los partidos, y los hijos son presidentes en funciones o secretarios generales. Y entonces hay toda una generación que ha estado esperando. Y ya mis hijos dicen, pero se está agotando el espacio. Si mi padre no llegó, yo tampoco tengo ninguna posibilidad. Es clave eso. Y finalmente, el tema del voto preferencial, la cuota de la mujer, etcétera. Nosotros depositamos en el Congreso Nacional el 17 de mayo, en nombre del Espacio Ciudadano, que no un movimiento, más democracia. En el 2017. No llama movimiento, pero es un movimiento de reflexión. Exactamente. Más bien. Depositamos esta propuesta, que su fundamental propósito es la creación de los distritos electorales. ¿Por qué? La Constitución de la República establece las circunscripciones electorales como la demarcación político-territorial, pero no prohíbe que esas circunscripciones electorales, que son en algunos casos muy grandes, se puedan subdividir en espacios territoriales más pequeños. Nosotros obviamente reglamentándolo por ley, que no choque con el espíritu de la Constitución de la República. Perfectamente, así está, y nosotros establecemos en qué artículo del anteproyecto de la Junta podemos insertarlo, que no violente el orden constitucional ni el propio proyecto de la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo que establecemos? Que hayan distritos electorales, tantos como cantidad de diputados tiene el Congreso Nacional. 190 diputados, 190 distritos electorales, en los cuales las candidaturas sean uninominales. La circunscripción 1 de Santo Domingo, una de las más importantes, yo pongo el ejemplo, tiene 6 diputados, habrán 6 distritos electorales, con un número de votos proporcional en cada caso. ¿Qué obliga a ello? Que cada partido haga una primaria para escoger su candidato que va a presentar a los electores. El PRM presenta un candidato, el PRD otro, el PLD uno, y al final al elector se le presentan candidatos de los partidos, pero previamente han resuelto el problema de la competencia interna, sin llegar al espíritu fratricida que implica el voto preferencial. Eso obliga a una mayor cercanía del representante con sus electores. Eso obliga a que se presenten y se conozcan en la base de los partidos. Y eso garantiza que si en 2 distritos, para garantizar la cuota de participación de la mujer, se establece por el número de electores, que esos son distritos en que se presentarán mujeres en la boleta, que también los partidos previamente presenten esa candidatura como mujer, y asegura que la cuota de participación de la mujer se convierte en cuota de elección, porque en este momento no ocurre. Cuando tú pones una mujer a competir en una circunscripción con un hombre, muy probablemente el hombre se la lleva de paso, porque hay muchas implicaciones que excluye a la mujer. Con esto también, en esos distritos electorales habrá una lista. Si son, por ejemplo, la circunscripción 3, son 37 regidores, cada distrito tendrá un número de regidores,
que van en un listado. En la primaria va a quedar un orden automático. Ese que quedó con mayor De acuerdo a los votación. votos que ha sacado internamente. Eso es mucha democracia para estos partidos, esta dirigencia de partidos. Muchísimas gracias, Melanio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.